Damos gloria al Señor. Para iniciar esta conferencia quiero empezar dando un breve dato estadístico que creo yo bastante importante dado el tema que tenemos hoy como objeto explicitar, ¿no? Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que ha sido el legado de la Reforma Protestante al mundo entero, pero principalmente al mundo occidental, ¿no? Porque la Reforma Protestante tuvo un legado que principalmente se integró y se articuló dentro de lo que nosotros conocemos como el mundo occidental, que es esta parte del mundo, ¿no? Hay unas estadísticas que un investigador perteneciente al Banco Mundial de nombre John Halley realizó en el año 1990. Esta investigación tenía como objeto verificar cuál era el trasfondo espiritual de todos los premios Nobel en ciencia. ¿Cuál era el trasfondo espiritual de todos los premios Nobel en ciencia desde el año 1990 desde 1901 hasta el año 1990? Y se encontró con que el 86% de los premios Nobel en ciencia, y cuando decimos los premios Nobel en ciencia estamos hablando de los premios Nobel serios, porque los premios Nobel a la paz no son premios serios. Un día se lo dan a Martin Luther King, que en verdad fue un pacificador, pero otras veces se lo dan a un terrorista. Y le están dando el premio Nobel de la paz a terroristas a veces, ¿no? Entonces no es un premio Nobel serio. El premio Nobel de literatura, lo mismo se lo dan un día a Cervantes, como otro día se lo dan de repente, no sé, a cualquier loco de carretera que escribe un disparate, ¿no? Entonces no son premios Nobel serios, pero cuando se sale un premio Nobel de ciencia, ha habido que demostrar que realmente se merece ese premio. Y el 86% de los premios Nobel que conocemos en casi 100 años, en los últimos 100 años del siglo XX, son nada más y nada menos, están repartidos entre evangélicos y judíos. Un 74% de esos premios lo tienen los evangélicos. El restante, para completar ese 86%, lo tienen los judíos. Luego el 14% restante, para llegar al 100% de los premios Nobel, se lo reparten entre un católico, se lo reparten entre algún agnóstico, entre algún descreído, algún ateo, etc. ¿Por qué es importante dar estas estadísticas de inicio? Porque ustedes saben que existe el paradigma, ¿no? La idea, el sesgo de creer que la fe es para la gente bruta, para la gente que no estudia, para la gente que no quiere tener ningún tipo de conexión con las cuestiones académicas, intelectuales y todo este tema. Pero fíjense que apenas el 14% le pertenece a la gente que no cree o que son practicantes de otras religiones, mientras que el 86% a la cristiandad evangélica y a los judíos, que por cierto debo decir, porque es importante aclarar esto, que no a cualquier judío viviendo en cualquier nación, sino a judíos que vivían en naciones que eran sociológicamente protestantes, es decir, sociológicamente evangélicas. Esto tiene una razón de fondo y sobre eso es que vamos a estar hablando un poco hoy, por eso quise iniciar con estas estadísticas. Lo que vamos entonces a revisar desde el punto de vista histórico es precisamente el hecho de cómo es que se llegan a formular toda esta cantidad de premios Nobel dentro de los creyentes en la fe cristiana y judíos también. Vamos a ver un poco sobre eso. Antes de eso, usted sabe que estamos hablando del legado de la Reforma Protestante. ¿Por qué estamos hablando de la Reforma Protestante? Porque estamos cumpliendo el 31 de octubre, cumplimos, no sé cuándo es 31, creo que dentro de ¿cuántos? El viernes, el 31 de octubre, el viernes, estamos cumpliendo 508 años que se dio la Reforma Protestante. Para ponerlo rápido en contexto, porque esto fue algo que yo di en conferencias anteriores, pero solamente voy a pasar por encimita, solo vamos a dar un pequeño vuelo de pájaro y a arrojar algunas pinceladas sobre este tema. Seguramente van a quedar muchos cabos sueltos y tendremos que atarlos más adelante. Para que entendamos, la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que se dio en el siglo XVI, de la mano de Martín Lutero en el año 1517, 31 de octubre. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lutero, que era un monje agustino, que pertenecía a la Iglesia Católica Romana, se dio cuenta de todas las irregularidades y las horrorosidades que ha practicado la Iglesia Católica a través de la historia: Santa Inquisición, muertes, ha quemado en la hoguera viva a la gente, ha hecho un montón de cosas que no son para nada prácticas cristianas, ¿no? Cuando uno ve la Biblia no nos manda que matemos a la gente, ni que andemos diezmando a los pueblos, robando a otros, creyéndose emperadores, el Papa infalible, casi una especie de semidios y todo este tema, ¿no? Y se adjudica una serie de títulos que son completamente blasfemos porque solamente pertenecen a Cristo. Entonces, por eso es que se habla de la Edad Media como la Edad Oscura, una edad de oscurantismo que fueron 1000 años. Oscurantismo porque
la Iglesia Católica, entre otras instituciones, habían secuestrado el conocimiento, habían secuestrado muchas cosas que no permitían que llegara y que fuera de acceso para el resto del pueblo, sino solamente para la alta jerarquía, ¿no? Entonces, estas cosas, además de eso, como el tema también de la venta de indulgencias, para que más o menos caigan en razón de qué significa o qué cosa es una venta de indulgencia, eso es una práctica que muy comúnmente se practicó en la iglesia de la Edad Media, la iglesia romana católica, donde, mira, si tú pagas un determinado precio por algo, a lo mejor y el Papa te saca a tu tío que tiene 50 años en el infierno y te lo manda para el cielo. Si tú cometiste un pecado horrendo esta semana, puedes pagar una cierta cuota a la iglesia y el pecado te queda exonerado y te podrás ir al cielo con Cristo cuando Cristo venga. Parte de las protestas, por eso nos llaman protestantes, porque Lutero tuvo que protestar en contra de la Iglesia Católica por todas las irregularidades que había estado cometiendo a través de la historia. Partes de estas protestas se vieron vinculadas a estos hechos que acabo de mencionar. Lutero comenzó a presentar sus quejas de manera pública al punto que clavó las 95 tesis en la Catedral de Gutenberg para dar razón de todas las irregularidades que estaban sucediendo dentro de la Iglesia Católica, que no era una iglesia realmente cristiana, sino una iglesia papista, mariana y romana, pero no cristiana. ¿Por qué no cristiana? Porque lo que practicaba lógicamente no era para nada cristiano, ¿no? No estábamos ante prácticas cristianas, sino ante prácticas que eran justamente lo contrario al cristianismo. Totalmente contrarias al cristianismo. Eran prácticas que sin duda alguna dejaban mucho que desear, ¿no? Entonces, en eso consistió el movimiento protestante reformado, en volver a la Biblia. Lutero vio todas estas irregularidades, él clava 95 tesis en la Catedral de Gutenberg, que son 95 quejas en contra de la Iglesia Católica y todos los desastres que había estado haciendo a través de la historia. Esto, por regla general, un católico de a pie no lo sabe, porque no estudiamos historia. Pero cuando uno se mete a estudiar historia y se mete en los libros y revisa, se va a dar cuenta que estos no son datos que los digo yo porque soy evangélico y tengo un sesgo. No, estos son datos que ustedes van a ver en historiadores que no tienen ni siquiera ningún tipo de vínculo con la Iglesia Católica ni con la Iglesia Protestante, les da igual lo que digan porque no son personas que están parcializadas a ningún lado ni al otro. Y ellos hablan, por supuesto, de manera muy objetiva de estos hechos que son simplemente datos históricos. Y usted tiene que saberlos, yo tengo que saberlos, todos tenemos que saberlos. ¿Qué es lo que quería entonces Lutero? Volver el cristianismo real a la gente. Primero, que la Biblia dejara de ser un objeto que estaba secuestrado solamente por el clero, que la gente no tenía acceso a la Biblia. Esto que hoy hasta en un teléfono agarramos e instalamos cualquier aplicación de Biblia, eso, imagínense, si ni siquiera había una Biblia que pudiera leer la gente, al menos el Nuevo Testamento, mucho menos iba a tener una Biblia completa, ¿no? Ya ni se diga las herramientas tecnológicas de las que hoy gozamos, porque era imposible para la época. Entonces, una de las cosas que Lutero hizo fue devolver la Biblia al pueblo alemán, que Lutero era alemán, y ese movimiento se llevó a cabo en Alemania, cuando comenzaron a protestar y todos los príncipes comenzaron a protestar en contra de la Iglesia Católica, porque no fue solamente una protesta de ellos, sino del sistema político y gubernamental al ver todas las atrocidades que la Iglesia había estado cometiendo históricamente, ¿no? Entonces esto fue un volver a las raíces de la Iglesia primitiva, de esa Iglesia sin mácula, pura y cristalina que vemos que se practicó en el primer siglo, que es la iglesia donde estaban en los tiempos de Cristo. Entonces, ese fue el objetivo de la reforma protestante, de los que nos llamamos evangélicos. Cuando yo digo reforma protestante me refiero a los evangélicos. Era recuperar el cristianismo bíblico original y a su vez entregar la Biblia, dar la Biblia, comenzarla a traducir, porque el problema era que la Biblia nada más estaba escrita en latín. Entonces, si alguien no leía latín, no podía tener acceso a la Biblia. Entonces, lo que muchos de los reformadores hicieron, cosa que por cierto les costó a algunos la hoguera, por haber traducido la Biblia a una lengua vernácula, es decir, a una lengua en específica. Por ejemplo, Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán. John Wycliffe tradujo el Nuevo Testamento al inglés también, tradujo la Biblia al inglés. Eso les costó la hoguera a algunos de ellos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica los declaraba herejes. Al declararlos herejes, agarraban y los quemaban vivos en una plaza pública. Ese es el cristianismo de la Edad Oscura.
que de cristiano no tienen absolutamente nada, ¿no? Porque eso no es lo que Cristo enseñó. Yo sé que estas son cosas que pueden chocarnos para los que traemos un trasfondo de repente católico, pero que usted tiene que saber esto, porque la palabra de Dios dice que solamente la verdad nos puede hacer libres. ¿Libres de qué? De la ignorancia. De la ignorancia. Solo la verdad nos puede hacer libres. Estos son datos históricos. Algunas generalidades del legado de la Reforma protestantes las podemos ver, por ejemplo, transitar en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, en el ámbito, por supuesto, religioso. En una de las cosas gloriosas que recuperó la Reforma protestante fue el valor de la mujer. Ustedes saben que la mujer no valía absolutamente nada, y no fue sino hasta los inicios del siglo XX cuando la mujer comenzó a tener ciertas participaciones sociales, como por ejemplo en la política, la votación. Apenas en 1920 y pico fue que comenzaron a votar las mujeres por primera vez, ¿no? Y por supuesto la Iglesia Católica, como también la edad clásica, la era clásica era una edad absolutamente horrible para las mujeres, ¿no? Las alcantarillas del Imperio Romano de Roma se tapaban de los fetos de niñas que tiraban en la alcantarilla, porque era indeseable que una familia tuviera una niña, porque traer una mujer era un deporte de riesgo. Traer a una niña a la vida era un deporte de riesgo por el poco valor que la mujer tenía. Una de las cosas que la Reforma protestante recuperó fue el valor de la mujer. Así, entre otras cosas, como en el arte también podemos ver, en la lengua, en la educación, en líneas generales. Hablemos un poco entonces acerca de la racionalidad que esto trae, ¿no? Porque si hay algo que produjo grandemente y si hay algo que desarrolló en la cultura occidental, este movimiento cristiano llamado protestante y reformado, fue el hecho de la racionalidad del hombre. Le devolvió el pensamiento a Occidente, le devolvió la racionalidad a Occidente. ¿Cómo eso ocurrió? Antes de que vamos a ello, yo quiero que veamos algunas de las ideas de pensadores que eran completamente antagónicos a nuestra fe, como por ejemplo lo que declara Heldenman Julius en The Meaning of Atheism, en el significado del ateísmo. Él dice, inspirada, la Biblia ni siquiera es inteligente. Así dice él. Otra declaración que él hace, por ejemplo, dice, la Biblia es ilógica e irracional, llena de absurdos y contradicciones. Sin embargo, por otro lado, algunos historiadores escriben cosas muy interesantes, como la que George Holmes escribe en este caso, y leo citando textualmente lo que George Holmes en este sentido dice, que es un historiador que no tiene ningún tipo de vínculo con el cristianismo. Dice, las formas de pensamiento y acción que todos damos por sentados en Europa y Estados Unidos modernos, que hemos exportado a otras porciones sustanciales del planeta y de las cuales no podemos realmente escapar, fueron implantadas en la mentalidad de nuestros antepasados en la lucha de los siglos medievales, cuando la Biblia forjaba los procesos de pensamiento de la cristiandad. Edward Grant destacó en God and Reason and the Middle Age, en Dios y la razón en el medioevo, en la Edad Media, que en las postrimerias de la Edad Media, esto es entre 1050 y el 1500, la Biblia produjo una figura religiosa peculiar llamada maestro escolástico. Estudiaba lógica como herramienta primaria para la teología. Ahora, todo esto que estoy diciendo, como ven, son elementos que comienzan a integrarse dentro del sistema educativo. Por eso tenemos que entonces hablar de este sistema educativo que produjo la Reforma Protestante. ¿Por qué la Reforma Protestante habría que hacerse? Porque esto es una pregunta obligatoria por razones metodológicas. ¿Por qué la Reforma Protestante, por qué promueve una sociedad racional y pensante? ¿Por qué la promueve? La respuesta es simple y se traduce en una línea. Claro, esto en sentido muy abstracto, ¿no? Lógico, esto hay que desabstractalizarlo y hay que comenzar a dar algunos detalles sobre este tema, ¿no? Por su visión en la educación. Vamos a ver algunos hechos sobre este tema de la visión de la educación de la Reforma. Ellos entendían, por ejemplo, los reformadores entendiendo que nosotros somos el pueblo del libro, es decir, el pueblo que tiene un libro que se llama Biblia y que tiene que estudiar la Biblia para poder hacer la voluntad de Dios, se debía aprender a leer y escribir. Es decir, que no podían darle un voto al analfabetismo. Entonces entendían, somos el libro del pueblo, o somos el pueblo del libro. Para que el pueblo pueda leer el libro, para que el pueblo pueda entender el libro, necesita salir del analfabetismo, necesita aprender a leer. Y comenzaron todos los esfuerzos de manera sistemática para que
el tema del analfabetismo tan grande que existía para aquellos tiempos en Europa pudiera comenzar a sanarse, ¿no? Entendía que no era posible ser creyente, analfabeto y llegar a ser santo. No era posible ser creyente, analfabeto y llegar a ser santo. Es imposible ser santo si se es analfabeto, porque solamente estudiando la palabra de Dios, que es la que nos libra de toda maldición, es que nosotros podemos entender qué significa santidad, qué es lo que Dios quiere con nosotros, qué es lo que quiere que hagamos, qué es lo que no quiere que hagamos, a qué cosas llamamos nosotros pecado, cómo conceptualizamos pecado, porque si una persona no tiene conocimiento de absolutamente nada de eso, lógicamente entonces no podrá saber qué hacer, porque no tiene en su conciencia integrada la información necesaria para poder discriminar entre el bien y el mal. Entonces, una persona que esté cero con la Biblia no puede discriminar entre el bien y el mal de manera objetiva, sino que lo hace desde una visión muy relativista, muy a la edad posmoderna, que es el mundo en el que estamos, donde ya no hay absolutos morales, sino que cada quien construye su propia verdad según sus emociones, según sus colores, sus olores, sus gustos y sus disgustos. Entonces, para lo que de repente para usted es malo, para mí no es malo, para mí es bueno, porque es una moral relativa. Para un violador, violar no está mal. Violar no está mal, de hecho le satisface, cumple con sus deseos sexuales y él dirá, esto es lo mejor del mundo, violar a la gente. Esto es lo mejor del mundo. Y no estaría mal para un violador estar mal, violar. Y en una moral relativa, como cada quien construye su propia realidad, el sujeto cognoscente es el que viene a comportar las formas de pensamientos y cognitivas y epistemológicas de lo que es la realidad. Como esto es así, entonces cada quien formula su propia realidad, formula su propia verdad y desde esa propia verdad ellos vivirán, por supuesto, de cara a la vida. Entonces habrán violadores que digan que violar no es malo, habrán asesinos que digan que matar no es malo y habrá todo tipo de vicios practicantes de muchas personas que dirán que no son malos porque les hace sentir bien. Por ejemplo, al periquero cuando se está metido en su perico le hace sentir muy bien el perico y dirá que eso es lo mejor del mundo porque están relativizados en su moral. Pero objetivamente eso no es bueno, objetivamente eso es malo y de hecho ni siquiera hace falta ir a la Biblia para demostrarlo. Simplemente vaya a un consultorio médico y pregúntele a un neurólogo cuáles son todos los efectos nocivos que produce, por ejemplo, la droga y el alcohol. No hace falta ni siquiera ir a la Biblia, eso es cuestión de simplemente de sentido común. Es un tema simplemente de sentido común. Por eso no era posible ser cristiano, analfabeta y llegar a ser santo. Entonces entendía la Reforma Protestante, algo que la Iglesia Católica no pudo hacer y no hizo porque no quiso. Pero acuérdense que cuando usted quiere dominar las masas, sucede lo mismo con los movimientos de izquierda política. Cuando usted quiere dominar las masas, lo que menos le conviene a usted es educar al pueblo. Porque mientras más ovejunizada esté la población, es decir, usted sabe que las ovejas son un animalito que no se caracteriza precisamente por su nivel de inteligencia, sino que son animalitos a los que hay que estarles dando varazos para que caminen por donde tienen que caminar, porque no tienen inteligencia. No es como un perrito que uno puede adiestrar, uno puede más o menos enseñarle a hacer ciertas cosas y él obedece, un gato, etc. Las ovejas no hacen eso. Entonces, cuando no hay educación se crea una población ovejunizada, es decir, una población que no tiene sentido crítico, no tiene pensamiento abstracto, no tiene maneras de poder abstraer de la realidad, hacer reflexiones y sacar conclusiones de ellos, porque no tiene la capacidad intelectual para hacerlo, puesto que no ha sido educado. Y eso siempre le viene muy bien a los sistemas totalitarios. A todo sistema totalitario que quiera implantar el poder a la fuerza y mantenerse en el poder a través de la fuerza, lo que menos le conviene es darle luz educativa al pueblo, porque mientras más ignorante sea el pueblo, más fácil es para los dictadores ejercer los debidos lavados de cerebros. Es mucho más fácil. Pero cuando usted tiene una población preparada, es bastante más difícil lavarle el cerebro a la gente. Va a ser muy complicado lavarle el cerebro a una persona que tiene algo en la cabeza. Al que no tiene nada, se la llenas de lo que sea. Pero al que tiene algo, no se la vas a llenar de cualquier cosa. Entonces eso se entendía en la Reforma Protestante. Vamos a ver de la razón bíblica de esto. En Josué 1.8 dice, para que entendamos por qué los reformadores pensaban en esta visión de la educación, Josué dice 1.8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que está diciendo la Biblia, Josué 1.8, meditarás de día y de noche. ¿Cómo puede usted meditar en la Biblia si no sabe leer? Esta es la premisa básica. Si no sabemos leer,
¿Cómo podemos meditar en un libro que para poderlo leer hay que saber leer, lógicamente? Por eso que la visión educativa de la Reforma Protestante era educar al pueblo. Y vamos a ver cuál fue la respuesta de eso. Y vamos a ver una serie de datos históricos, y espero que no se me vaya a aburrir ni se me vaya a dormir por esto, porque yo sé que la historia no se le da mucho a la gente, ¿no? Por regla general, ¿no? Pero son datos interesantes que usted tiene que saber, porque todo esto que yo voy a nombrar a continuación ha formado el occidente que hoy conocemos, y gracias a estos avances históricos, a estos episodios importantes de la historia, es que nosotros podemos tener las cosas que tenemos hoy. Por ejemplo, yo me estoy sirviendo de una herramienta tecnológica que es un smartphone, y desde aquí estoy viendo toda la exposición y todo lo que tengo que darles a ustedes acá. Esto, por cierto, hay que darle las gracias a un cristiano protestante que fue el que formuló las bases para que existieran los smartphones, por cierto, un científico protestante. Fíjense los datos históricos que les voy a dar, que es la respuesta a esta visión de trabajo que les acabo de mencionar. De trabajo no, más bien de educación. Miren lo que dice acá. En la Edad Media el cristianismo comienza a despegarse de la educación y se convierte en una religión ceremonial y ritual. Esto es lo que sucede en la Edad Media. ¿Ok? En la Edad Media, repito, el cristianismo comienza a despegarse de la educación y se convierte en una religión ceremonial y ritual. Es que estamos hablando aquí de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no tenía las intenciones ni tenía el interés de educar al pueblo, sino que todos sus servicios se basaban en cuestiones rituales y en cuestiones ceremoniales, pero no en la enseñanza de la palabra de Dios. Usted ve que las homilías de los curas en una misa no sobrepasan los 15, 20 minutos, porque ellos no tienen integrada la concepción de educar. A ellos no les interesa educar a la gente. Por eso es que sus homilías son de entre 15 y 20 minutos y lo que hacen es leer un texto de la manera más fría y más robótica que se puede imaginar una persona. Y eso, por supuesto, no enseña absolutamente a nadie. Eso no enseña a nadie. Y eso es lo que había pasado en la Edad Media. La Edad Media se había llenado de esas ceremonias, se había llenado de esos rituales dentro de las iglesias, y eso impidió que la gente pudiera aprender de la Biblia, entender la Biblia y, por supuesto, practicar la Biblia, porque para practicar la Biblia primero hay que entenderla, primero hay que conocerla, ¿no? De otra forma sería imposible. Pero miren cuál fue la respuesta de tener toda esta visión de la educación en la Reforma Protestante. Por ejemplo, en el 21 de mayo de 1536 se estableció en la Protestante Ginebra la primera escuela pública obligatoria y gratuita de la historia, gracias a los evangélicos, gracias a la Reforma Protestante. La primera escuela pública obligatoria y gratuita de la historia de la humanidad se estableció el 21 de mayo de 1536 en Ginebra. Otro dato interesante, en 1547 la Confesión de Fe de Escocia se establece que en todas las zonas rurales se tenía que establecer escuelas, además de una universidad. Estamos viendo el movimiento reformado, ¿no? El movimiento protestante, como todo su centro y todo su oriente giraba en torno a la idea de hay que educar, hay que enseñar al pueblo, hay que abrir escuelas, hay que abrir universidades, tenemos que educar a la nación. En 1559 en Ginebra se creó una universidad que superó todas las universidades que hasta ese momento existían. Todas las universidades que hasta ese momento existían. A mediados, por ejemplo, del siglo XVII, en el año 1620 exactamente, un grupo de disidentes llamados los puritanos, que eran disidentes religiosos que venían de Inglaterra, venían de la Gran Bretaña, se embarcaron en un barco que se llamaba Mayflower. Esos fueron los que colonizaron, o más bien los que llegaron a las costas de lo que hoy conocemos es Estados Unidos de Norteamérica, y son los padres fundadores de esa nación que conocemos hoy día como Estados Unidos. El 80% de los hombres que venían en esa embarcación, escuchen esto, el 80% de los hombres que venían en esa embarcación estaban completamente alfabetizados, y el 70% de las mujeres estaban alfabetizados. Pero eso no es todo, hay estadísticas aún incluso más impresionantes que esa. En el caso de los cuáqueros, que son los amigos, que los cuáqueros normalmente son un movimiento religioso protestante, evangélico, el 100%
tanto de hombres como de mujeres, estaban alfabetizados. En una Europa que, por ejemplo, en España, la alfabetización no llegaba ni siquiera al 10%. Al 10% no llegaba. ¿Por qué? Porque era un país sociológicamente católico, y como al catolicismo no le interesaba enseñar, no le interesaba la educación, por eso no era nada difícil encontrarse con esas monstruosas cifras de que el 90% de la población no sabía ni siquiera deletrear una letra. No lo sabía hacer. Era imposible para ellos hacerlo. Todo esto, como es de esperar, dio un gran impulso al mundo occidental en materia de competencias académicas, intelectualismo y productividad, lo que la distingue del resto del mundo. Lógicamente, esto nos distingue en lo absoluto del resto del mundo. Vamos a ver un poco la antítesis de estos movimientos, que además de que he venido pincelando algunos datos respecto a lo que la Iglesia Católica hizo en la Edad Media, ahora yo quiero que veamos, nos vamos nuevamente al Oriente y veamos algunos aspectos fundamentales de lo que son las filosofías orientales. La filosofía, por ejemplo, del mantra, la cultura del mantra, que, como le digo yo acá, es la cultura de la sinrazón. Y ya vamos a ver por qué esto le podemos llamar perfectamente, sin margen de error, la cultura de la sinrazón. Algunos historiadores piensan que lo que hizo racional a Occidente fue el invento de la imprenta, en 1450 por Gutenberg, ¿no? En 1450, algunos creen que el desarrollo de la racionalidad europea se dio gracias a la imprenta. Y lógicamente la imprenta tuvo un peso muy no despreciable en lo que fue la entrega masiva de textos escritos e impresos a toda la parte de Europa, ¿no? Pero eso no fue aparentemente lo que hizo racional a Europa y un continente pensante. Ustedes saben que en el año 972 de la era cristiana, de nuestra era, en el 972 los chinos habían ya impreso 130.000 páginas del libro budista Tripitaka. 130.000 páginas. Estamos hablando de 5 siglos antes que Gutenberg hiciera la imprenta. 5 siglos antes. Pero eso no es todo. Los impresores coreanos inventaron tipos móviles de metal al menos 2 siglos antes que el alemán Gutenberg en 1450. La pregunta que hay que hacerse aquí entonces es: ¿por qué la imprenta, que tanto en China como en Corea, y los creadores de la imprenta realmente son los chinos, no son los alemanes, y los coreanos fueron los primeros en perfeccionarla, ¿por qué no hubo un movimiento reformado? ¿Por qué no hubo una revolución intelectual en los países donde surgió primero la imprenta, como en China y Corea? ¿Qué pasó con esas naciones? ¿Cuál era el trasfondo espiritual y filosófico que ellos concebían? ¿De qué manera ellos concebían la vida? Ya vamos a ver algunos datos, porque estos datos explicitan perfectamente todas estas cosas, porque todo tiene que ver con un tema de las filosofías religiosas que tenían los asiáticos, que, hay que decirlo, son filosofías que socavan la razón del hombre. La minan, la erosionan, la destruyen. Ellos no quieren nada con cuestiones racionales, no querían en ese tiempo. Miren esto, para el año 823 de nuestra era común, los chinos tenían tantos libros que inventaron estanterías móviles. Tenían tantos libros que inventaron estanterías móviles. Miren esto, en 1148 un monje budista viajó por todos los templos y monasterios de China, de la China oriental, y se dio cuenta que 6 o 7 de cada 10 templos, 6 o 7 de cada 10 templos, se escuchaba de día y noche el sonido de las bibliotecas chinas dando vuelta y rechinando. Por supuesto, cualquiera podría imaginarse, caramba, debe ser que los chinos estudiaban mucho entonces, pues si vivían dándole vuelta a esos escaparates era porque todo el tiempo estaban sacando libros para leer y aprender de la vida, ¿no? Y no, ¿saben qué era lo que ocurría? Ellos no estaban haciendo ningún tipo de labor académica. Ahí no había ningún tipo de labor académica. Lo que estaba ocurriendo ahí era, dice este historiador que se dedicó a esta investigación, es que los chinos reflexionaban en el sonido que producía el gabinete cuando daba vuelta. Reflexionaban sobre el sonido del gabinete. Ellos pensaban que era eso lo que los iba a llevar a la emancipación de la carne, que iban a llegar a la luz y a la salvación a través del sonido de esa cosa.
Eso es lo que sucede cuando hay pueblos ignorantes que están dedicados a la superstición. Usted dígame a mí qué nivel de ignorancia hay en un país y yo le diré qué nivel de superstición habrá en ese país. Porque lo que desencadena la ignorancia de manera inexorable es el hecho de que la gente ya no se guía por razón, por crítica, por intelectualismo, por sentido común, nada de eso, sino que se guía por simples supersticiones. Eso es lo que ellos hacen. Los chinos meditaban en el ruido de las estanterías llenas de libros sagrados para su salvación. No les importaba lo escrito, no creían en las palabras. Ahora, qué cosa más contradictoria e irónica esta, ¿no? Yo no creía en la palabra, no le daba ningún tipo de importancia a lo escrito, pero habían escrito un montón de libros, ¿no? Una cosa sin sentido, ¿no? Su objetivo era alcanzar, escuchen bien esto, era alcanzar el silencio mediante el sonido sin sentido. A eso es lo que le llaman los orientales mantra. Alcanzar el silencio a través de un sonido que no tenía ningún tipo de sentido. Y en eso era que ellos reflexionaban. Vaya usted a saber si usted se puede educar, si usted se puede hacer ingeniero, médico, astrofísico, escuchando el sonido, por ejemplo, de su cepillo cuando está barriendo la sala de su casa. Y meditando en el sonido del cepillo cada vez que usted está barriendo la sala de su casa. ¿Podrá salir algún ingeniero graduado o egresado de las oscuras artes de pasar la escoba o el cepillo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque eso era exactamente lo que estaba pasando con las culturas orientales. Por eso ellos no se desarrollaron en esa primera etapa, en esas etapas de su vida, ¿no? Y por eso que vemos que el mundo que se levanta y que el mundo que crece y que se desarrolla es precisamente Occidente. Miren esta parte. Un estudiante en una universidad de la India estaba en la universidad y tenía su tutor, tenía su profesor. El profesor le entregó un mantra a este muchacho. Este muchacho comenzó a practicar el mantra que el profesor le había dado, pero llega un momento en que el muchacho, en su curiosidad, quiere preguntarle al profesor y de hecho le pregunta qué significaba su mantra. ¿Cuál era el significado de su mantra y el propósito de su mantra? A lo que el profesor le dijo: no te preocupes por lo que el mantra signifique. Nuestro propósito no es alcanzar ni saber la verdad. Lo que queremos es suprimir la razón. Eso fue lo que le respondió el profesor. Suprimir la razón. O sea, lo que yo quiero es que no pienses. Lo que queremos es que no piensen en nada. Porque en la medida que ustedes no piensen y pongan su cerebro en cero y en completa tiniebla, ahí es donde ustedes van a poder alcanzar realmente la luz y la salvación. Imagínense ustedes, ¿qué les puedo decir? Esa era la manera de pensar y esa era la forma en cómo pensaban las religiones tradicionales del Oriente. Entonces, como ven, de cara al cristianismo hay un absoluto sistema de antagonismo. Mientras que el cristianismo quería educar al pueblo, quería enseñar a pensar a la gente, querían que leyeran libros, querían que estudiaran y que se graduaran en universidades, que salieran de sus colegios, que estudiaran todo lo que tenían que estudiar, por allá por el oriente andaba la gente pensando en cómo sonaba la cucaracha que pasaba en la mañana, la rata cuando tocaba las olletas o lo que fuera. Y eso eran momentos de meditación profunda, de meditación trascendental para ellos, para poder alcanzar la luz, la salvación y llegar a todo tipo de nociones intelectuales. Imagínense ustedes, ¿no? Una cosa que no tiene el menor sentido. ¿Cuál fue la otra cosa que hizo racional a Occidente? ¿Qué fue la otra cosa que los occidentales, que los cristianos protestantes entendieron para poder hacer racionar al mundo en el que nosotros vivimos? Voy a leer un texto bíblico que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 5, que dice de la siguiente forma. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La palabra clave que tenemos acá es la palabra verbo. ¿De dónde viene la palabra verbo en el griego original? La palabra verbo viene del término griego logos. Y esta es la clave de la racionalidad de la fe bíblica, el logos. Ya vamos a ver por qué.
que es la antítesis, por cierto, del pensamiento de la cultura oriental. Y esta, por supuesto, es una palabra polisémica, ¿no?, que tiene muchos significados. Además, hay muchas palabras que se derivan de la palabra logos, y vamos a ver entre los significados y algunas de las derivaciones que esto tiene, veremos algunas acepciones. Por ejemplo, la palabra logos significa razón, significa palabra, significa pensamiento, significa lógica, significa razonamiento, verbo, conversación, significa sabiduría y significa también palabra racional. Eso es lo que significa la palabra logos. Y fíjense que el evangelista Juan está escribiendo, está tomando prestado un término que, por cierto, era originario de la cultura clásica griega y de la época presocrática de la filosofía griega. La está tomando prestada para integrarla dentro de los escritos neotestamentarios como explicitación de que el Dios que se ha revelado y del que Dios que nos ha hablado y que quiere tener una relación personal con nosotros es un Dios completamente lógico y racional. No es un Dios de mantras. No es un Dios de poner la mente en blanco y llegar al vacío a ver si de repente me levanto de la cama levitando. Es un Dios de racionalidad. De hecho, Dios se manifestó racionalmente al ser humano. ¿A través de qué? A través del símbolo más importante de todas las culturas. El símbolo más importante que tienen todas las culturas del mundo se llama el lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite a nosotros pensar. Cuando usted está pensando, cuando usted está llevando a cabo un proceso de razonamiento, de pensamiento, de lo que sea, ¿qué es lo que está utilizando en su mente? Palabras. Usted está utilizando palabras. Si usted no tuviera un lenguaje no pudiera pensar. Porque ¿en qué va a pensar si no hay lenguaje? Porque el lenguaje presenta conceptos. Los conceptos nos permiten llegar a conclusiones, nos permiten establecer juicios, nos permiten hacer analogías, nos permiten hacer toda una serie de cosas que serían imposibles si estas cosas no existieran. Entonces, sus inicios se remontan, como le decía, a la época clásica griega, en el periodo presocrático, que culmina en el cierre de la Academia Ateniense en el año 529 de nuestra era. Filón de Alejandría, que fue un judío helenizado, fue el que recuperó el sentido o recuperó la importancia de este término que se había perdido en la cultura griega, porque se habían ido a otras cuestiones y estaban utilizando el logos, por ejemplo, para la manipulación política a través de la retórica. Eso es lo que estaban haciendo los atenienses ya en cierta era de su época, ¿no? Pero Filón de Alejandría, entendiendo el valor que tenía este término y que además fue incluido en las Sagradas Escrituras, tuvo que recuperarlo. Y se recuperó de tal forma que incluso en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos el término logos por doquier. Juan al observar y vivir con el logos de vida, llegó a unas conclusiones diametralmente opuestas a las de Buda. Buda era llevar a la gente a un estado de oscuridad, de silencio, de sin razón, no pienses en nada, lo que está pasando afuera no importa, deja que pase lo que tenga que pasar, no pienses en ello, no te preocupes por eso, nada de esto tiene sentido. Esto lo único que hace es traer cargas negativas y toda serie de cosas que ustedes saben que esa gente utiliza un montón de conceptos bien raros y locos, ¿no?, para representar ciertas cosas, ¿no? No era necesario nada de eso, mientras que Juan, el evangelista, el apóstol Juan, dice, Cristo es el logos de vida. Al decir que Cristo es el logos de vida, está diciendo Cristo es la palabra racional de Dios hecha carne. Está diciendo es la encarnación de la racionalidad, de la lógica, del entendimiento. Es la razón de todas estas cosas y de muchas otras, por supuesto, ¿no? Pero nos delimitamos a nuestro objeto de estudio. No era el silencio sin sentido, la ejecución de determinados mantras lo que forjaría el camino a la luz y a la salvación. Era el logos, la palabra racional, la meditación en la verdad escrita y dicha como la única fuente de luz. Era el logos lo que tenía que utilizarse. Como afirmó Cristo, ser el aletheia, que es la verdad en Juan 14:6, que es este texto muy famoso que dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Fíjense, ¿quién dijo eso? Cristo. Yo soy el camino. No lo dijo Buda, no lo dijo Hare Krishna, no lo dijeron los 300 millones de dioses que tienen el politeísmo hindú. Cristo fue el único ser que dijo, yo soy Él, y fíjense que el artículo que está utilizando es un artículo determinado, Él,
Porque si fuera un artículo indeterminado fuera un, dando la posibilidad de que existen otros, pero él está dando la imposibilidad matemática de que no existen otros. Cuando él dice él, que es el sustantivo, además un artículo determinado, está diciendo que él es la única oferta religiosa capaz de entregar salvación a la humanidad, que no existe otro fuera de él. A eso se le conoce como un cuantificador universal negativo. No existe otro que pueda ir al Padre si no es a través de mí como persona. Eso es lo que Cristo está diciendo. Y él dice, yo soy la aletheia, yo soy la verdad. En un momento, en una conversación que se desarrollaba entre Cristo y Pilato antes de ir a la cruz, Cristo le dice, le habla sobre la verdad a Pilato. Y Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Y se da la vuelta y se va. No esperó a escuchar la respuesta. Eso es típico de la anatomía espiritual del mundo moderno. Al mundo moderno no le interesa conocer la verdad. Al mundo moderno no le interesa saber si algo es bueno, si algo es malo. Ustedes ven cómo está el mundo en el que vivimos de cabeza, con estas ideologías woke. Ahora hay ciento no sé cuántas formas de género. Allá hay una persona se casó con un pilar de una estación de metro en Europa, otros se han casado con gatos, otros se han casado con perros, y un montón de desastres que vemos, ¿no? El mundo en el que estamos es un mundo que está completamente de cabeza, hermano. Y lo peor, que si usted no se suscribe a esas ideologías en esos países, entonces va a tener serios problemas incluso legales, y hasta cárcel le puede salir por eso. Por simplemente usted ser un defensor de la vida y de la racionalidad. El que es hoy un defensor de la vida y de la racionalidad, lo van a ver siempre como un bicho raro. Que me vean como un bicho raro, pero yo no le voy a hacer un insulto a una virtud tan grande que Dios nos comunicó entre sus atributos, que es la racionalidad y la inteligencia del ser humano. Porque si hay algo que nos distancia del resto de todos los seres creados que existen en este planeta, es que nosotros somos seres pensantes, racionales, que podemos establecer juicios, hacer analogías, llegar a conclusiones lógicas. Un animal no puede hacer eso, por bonito que sea. Esto es único en la raza humana. Es único en nosotros como seres humanos. Ningún otro ser puede hacer estas cosas. Ningún otro ser tiene la capacidad de hacer estas cosas. De tal suerte, hermano, que cuando yo suprimo eso, cuando ya yo no quiero ser inteligente y me niego a la inteligencia, me niego a la racionalidad, me niego a todas las virtudes que Dios me ha comunicado, y por eso es que la palabra dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Cuando la palabra de Dios dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no es que Dios tenga dos brazos igual que nosotros, dos piernas igual que nosotros, dos ojos, porque Dios es espíritu y es invisible, él nadie lo puede ver. Entonces, cuando yo digo que Dios tiene un cuerpo como el mío, eso es una figura gramatical que se le conoce como el antropomorfismo, donde visualizamos a Dios como especie de un cuerpo humano, porque tiene una forma. Antropo, que viene de la palabra antropología, que significa hombre en griego, y morfismo, que tiene que ver con forma, es decir, que le damos a Dios una forma humana, pero no es que Él tenga forma humana. Cuando Él dice que nos creó a su imagen y semejanza, lo que está diciendo es que varios de los atributos que son propios de su ser trascendental, varios de esos atributos Él nos los comunicó a nosotros, como por ejemplo, somos inteligentes como Él es inteligente, no al mismo nivel, lógicamente Dios es infinitamente inteligente, nosotros tenemos una inteligencia restringida, pero tenemos inteligencia y nos las dio Él. Somos seres racionales. ¿Y por qué somos seres racionales? Porque Dios es un ser racional y nos compartió de su racionalidad. Somos seres lógicos porque somos seres lógicos, porque Dios es un ser lógico y Él nos compartió parte de esa lógica que Él tiene. Todas esas cosas que son los atributos que nosotros conocemos en teología como atributos comunicables de Dios. ¿Por qué se le dicen comunicables? Porque Dios los compartió con la humanidad que creó. Por eso son comunicables. Entonces Cristo fue claro en el hecho de decir que Él era la verdad. Y la verdad siempre, hermano, para llegar a la verdad siempre implica un proceso de investigación que en muchos casos puede durar muchos años y ser un trabajo bastante arduo. La Biblia dedica libros enteros donde hace un llamado al logos, es decir, a la racionalidad, a la lógica, porque uno de los términos que se deriva de la palabra logos es la palabra lógica también. Pero Él hace un llamado al logos. La Biblia tiene libros enteros que hacen un llamado al logos, es decir, a la racionalidad, a la inteligencia, a la sabiduría, al conocimiento.
a todas estas cosas. Vamos a ver algunos de esos textos para que entendamos cómo esto es cierto y no es simple majadería que yo intento acá para persuadirlos a ustedes con una información que no es cierta. Aquí lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, Proverbios 4 del 5 al 9 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ellas te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará. Cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Estamos viendo, ¿no?, cómo Dios es un defensor de la inteligencia, de la sabiduría, de la ciencia, del conocimiento. Dios no quiere tener un pueblo vacío. Dios no quiere, ni le interesa, ni le conviene tener un pueblo analfabeta. Dios quiere que nosotros seamos personas preparadas, personas bien formadas, bien adiestradas, que tengamos algo siempre en la cabeza. Hay otro texto importante en Proverbios 2, del 1 al 7, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Nuevamente Dios hablando de lo importante que es que nosotros aprendamos, que nos eduquemos. Mientras que los orientales quieren vaciar su mente y socavar la razón, nosotros los cristianos tenemos un llamado por la Biblia a prepararnos, a ser inteligentes. Si usted quiere tener 50.000 títulos universitarios, se está haciendo un favor y además está cumpliendo con la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nos preparemos. Dios no quiere animalitos de monte, perdónenme el término, porque ese es un término que se usa muy popular acá, ¿no? El populacho lo usa. Dios no quiere que seamos animalitos de monte, Dios quiere que nos preparemos, Dios quiere que estudiemos, Dios quiere que agarremos un libro y comencemos a leer, que agarremos la Biblia y nos las comamos de derecha a izquierda a derecha, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Eso es lo que el Señor quiere. Porque en la medida que nosotros somos educados, en la medida que nuestro cerebro está lleno de algo, en esa misma medida nosotros podremos tener la capacidad de tomar mejores decisiones. Acuérdense que las decisiones, como las ideas, no son inocentes ni neutrales. ¿A qué me refiero? Que cada decisión que usted toma tiene consecuencias. No hay decisión que usted tome que no tenga consecuencias. Sus decisiones pueden tener consecuencias, bien sean positivas o negativas, pero tendrán consecuencias. Lo mismo sus ideas. Si usted camina teniendo ciertas ideas y ciertas filosofías en la cabeza, y esa es su forma de vivir, y así es como usted concibe el mundo, ¿no cree usted que esos son cuestiones estériles que están ahí simplemente en su cabeza para llenar los repositorios de la memoria de su mente y listo? No, eso tiene siempre consecuencias. Lo que usted piensa de la vida y la forma en cómo usted concibe la vida, así usted va a vivir. Porque eso va a condicionar su forma de vivir. Lo que está aquí condiciona mi forma de vivir, condiciona lo que sale de mi boca, condiciona lo que mis ojos ven, condiciona lo que mis oídos escuchan. Todo está condicionado a lo que está esto, a lo que está acá. ¿Ok? Si yo tengo esto lleno de nada, nada va a salir de aquí. O puede salir algo, pero cosas que no sirven para nada, ¿no? Y que lo único que hacen es meternos en problemas y problemas y problemas, vez tras vez, vez tras vez. Eso es lo único que puede ocurrir. Pero todas estas cosas son necesarias. Miren lo que dice Romanos 12:2, que es importantísimo. Este texto es uno de mis textos preferidos del Nuevo Testamento. Miren lo que dice acerca de cuál debe ser el proceso en el que el creyente debe entrar para poder evolucionar desde el punto de vista moral y espiritual. Y óigame algo que le voy a decir. Cuando nosotros evolucionamos moral y espiritualmente, eso no queda allí, sino que eso es extensible a la parte intelectual del ser humano. Es extensible a la parte intelectual. Cuando usted es una persona moralmente bien desarrollada y espiritualmente bien desarrollada, eso siempre va a desencadenar consecuencias directas sobre su forma de pensar, sobre su forma de vivir, sobre su inteligencia, sobre su capacidad intelectual y todas estas cosas, porque todo eso depende de ello.
Y en Romanos el apóstol Pablo tiene que decir en el capítulo 12, versículos 2, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, y aquí viene una palabra muy importante, que es vuestro culto racional. Y esa palabra racional viene de la palabra lógica. Viene de la palabra lógica, una palabra que se deriva de la palabra lógica. Estamos viendo la racionalidad y la lógica con la que funcionan las cosas de Dios. Esto no es una cuestión mística, rara, extraña, de hacer oraciones medio locas ahí y la gente sale volando. Esto no tiene nada que ver con esto, hermano. Lo que pasa es que esa es la imagen que han pintado la tradición evangélica no culta, no entrenada, que no estudia. Yo siempre he dicho, nadie puede pararse en un púlpito a predicar de manera convencional todos los domingos o toda la semana si no tiene estudios teológicos. Yo estoy en contra de los pastores que ejercen sin tener estudios teológicos, porque lejos de hacerle un bien a la gente, le hacen un gran daño. Le hacen un gran daño porque no conocen la Biblia, porque la teología se estudia para conocer la Biblia, para entender la Biblia. Y si usted no conoce ni entiende la Biblia, ¿qué cosa le va a enseñar a su gente? Un montón de disparates, y por eso es que vemos un montón de iglesias llevando a cabo un montón de disparates, diciendo no esto, no aquello, sí esto, sí aquello, pero son simplemente cuestiones que proceden de su doxa, de sus opiniones personales. De la ignorancia, la voz de la ignorancia, que es lo que mayormente sobresale en estas personas. Entonces bien dice que es un culto racional. No os conforméis a este siglo, dice. No nos conformemos a la manera de vivir del mundo, del sistema, no seamos iguales que la manada, no persigamos manadas. Eso es lo que está diciendo el texto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra, la mente es algo que tiene que estarse renovando constantemente, hermano. Usted no se puede quedar estancado en lo que era hace 20 años atrás. Y hay gente que le encanta, porque no quiere salir de su área de confort, quedarse en lo que hace 20 años atrás sabían y hacían, y no quieren salir de ahí. No, hermano, el ser humano es un ser que ha sido concebido para que evolucione, para que entre constantemente en una etapa evolutiva. Y con evolución no me refiero a que de repente un tiempo nos salgan alas y ya no nos hagan falta comprar carro porque ahora volamos como Superman, ¿no? No me estoy refiriendo a esas tonterías. Me estoy refiriendo a que la mente del hombre tiene unas capacidades que son inexplorables todavía para la ciencia. Nosotros solamente utilizamos en promedio entre el 4 y el 5% de nuestra capacidad mental. Y mire, con ese 4 y 5% volamos, nos montamos en trenes balas, ya navegamos en el océano, tenemos un smartphone, tenemos cosas impresionantes. Las mentes más privilegiadas de la historia de la humanidad, como Albert Einstein, utilizó el cerebro apenas al 12% y se considera una de las mentes más brillantes que ha nacido en la historia de la humanidad, junto con Isaac Newton. Y apenas rozaron el 10% de su capacidad intelectual. Y usted se preguntará, porque de esto tiene que surgir la pregunta obligatoria. Si usted es un poquito inquieto y es de esos curiosillos, tiene que surgirle la pregunta. Y si tenemos esa capacidad, ¿por qué solamente utilizamos el 10%? ¿Qué pasa con el 90% o el 95% restante? ¿Se perdió? Sí, se perdió en la caída. Cuando el hombre peca, en la medida que yo peco y cometo cosas que no debo cometer, hago cosas que no debo hacer, me estoy negando a la posibilidad del desarrollo. El pecado del hombre fue lo que hizo que se degenerara su capacidad intelectual. Y mientras más pecadora es una persona, no es difícil llegar a la conclusión de que si una persona peca mucho es porque es muy bruta. O no es porque es muy bruta porque peca mucho. No peca mucho porque es bruta, sino que es bruta porque peca. Estamos viendo, ¿no? Es distinto, es decir, es pecador porque es bruto a decir es bruto porque peca. Son dos cosas distintas. Y eso es una de las cosas que detiene el proceso de crecimiento intelectual, el pecado. Cuando una persona está todo el tiempo en el pecado y no quiere hacer otra cosa más que estar todo el tiempo tomando malas decisiones, haciendo todo lo que Dios quiere que nosotros no hagamos, eso siempre va a degenerar en una serie de problemas que tendremos, que no son solamente a nivel espiritual y moral, sino que son a nivel de todo tipo, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel corporal. Se enferma hasta el cuerpo, hermano. El pecado enferma al cuerpo. El pecado nos enferma, porque el pecado es una maldición, nos aparta de Dios, y dice la palabra del Señor que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte.
Lo dice la Biblia. No os conforméis entonces a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera de nosotros conocer cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta es renovándonos constantemente. Y esa renovación implica que nosotros debemos estarnos constantemente educando, y no educando en cualquier cosa. La educación a la que apela el texto acá principalmente es la educación bíblica. ¿Por qué la educación bíblica? Porque la educación bíblica es la que tiene la exposición correcta, exacta, perfecta y absoluta acerca de lo que es el buen vivir y la moral del ser humano. Y si nosotros somos seres moralmente desaprobados, vamos a tener problemas en todos los aspectos. Todo esto deja por sentado que nuestro Dios no subyace en la sinrazón. Dios es el ser más racional de toda la realidad. Muestra de ello, además de lo que hasta ahora hemos podido explorar, es que se reveló mediante el Logos. ¿Mediante qué? La palabra. Dios se reveló a través de un elemento que es puramente racional, que es la palabra. Dime, hay un memo por allí, que por cierto siempre se me escapa el nombre del autor, ¿no? Como cosa rara, que dice: dime cuánto lenguaje hay en ti o cuántas palabras sabes y sabrás cuál será el límite de tu mundo. Estamos viendo esto, ¿no? Mientras más lenguaje yo conozca, más grande es la extensión de mi mundo, desde el punto de vista del pensamiento, de los procesos intelectuales, de la lógica con la que me manejo en la vida, etc. Usted sabe que nuestros jóvenes, hay unas estadísticas que se realizaron hace unos años atrás, que dice que nuestros jóvenes actuales no hablan con más de 500 palabras, no conocen más de 500 palabras de su vocabulario castellano. Y hay un estudio que llegó a la conclusión que eso ha sido uno de los factores generadores de la violencia de la gente actual. Usted ve, y esto lo podemos observar en los niños, los bebés, yo lo he visto con mi bebé. Ella, antes de comenzar a decir sus primeras palabras, como no sabía hablar y no podía comunicar lo que quería cuando quería algo, lo que hacía era que comenzaba a pegar gritos y se alebrestaba y comenzaba a dar patadas y a hacer todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad verbal para poder transmitir lo que ella quería hacer. Entonces se manifestaba a través de la rabia, de las cuestiones, hasta que uno pudiera adivinar qué era lo que ella quería y se lo pudiera dar. Eso exactamente pasa con el ser humano. Cuando el ser humano no conoce más de 400, 500 palabras y no nos pasa de eso en su vocabulario, por eso es que vemos gente que, hermano, camina en la vida que solamente tienen forma de humano, pero su manera de actuar y de hacer las cosas es completamente animal. Completamente animal. Hay veces que los animales los vemos hacer cosas mejores que a ciertos seres humanos. Pero es por eso. Porque nosotros mismos, lógicamente, en un acto libre de la voluntad, hemos tomado la decisión de vivir así, pues. ¿Quién nos saca de ahí? Hemos tomado la decisión de vivir así, lamentablemente. Pero el Logos, que es la palabra racional, fue con lo que Dios se comunicó a la humanidad. Y mientras más grande sea tu lenguaje, más grandes son los límites y los confines de tu mente. Mientras más palabras tú conozcas, por eso que uno tiene que todos los días, hermano, dedíquese a aprender una palabra nueva todos los días. Mire, así sea semanal. Una palabra nueva semanal. Y usted verá cómo en lo que se va engrosando de su glosario personal de términos, usted verá cómo comienza a sufrir una etapa evolutiva en todos los aspectos de la intelectualidad, de la racionalidad y de su manera también de establecer relaciones y comunicarse con el prójimo en la sociedad. Porque todo esto está plenamente, estos son plexos que están conectados, usted no los puede separar. Hay una hilvanación de elementos acá que sistemáticamente concurren de manera que nosotros podamos obrar de la mejor forma posible. Para terminar, hablemos entonces de las implicaciones que todo esto tiene. Porque hemos hablado de que la Reforma Protestante, para resumir rápidamente, fue lo que hizo a Occidente una sociedad pensante y racional. ¿Por qué? Por su visión de la educación y porque comenzó a abrir escuelas, universidades y todo tipo de cuestiones. Por cierto, se me había pasado un dato. Usted sabe que solo a 6 años de que la embarcación del Mayflower, de los peregrinos del Mayflower,
desembarcaran en las orillas de Norteamérica. Apenas 6 años después se estableció la universidad más importante, que todavía sigue siendo la más importante del mundo, Harvard. Después vino Yale, después vino Princeton. Ustedes saben que todas esas universidades se establecieron bajo la solidez de la palabra de Dios. Esas universidades fueron fundadas por teólogos, hermanos. Y la escuela de teología, inicialmente en esas, las facultades de teología que hoy no existen, porque las sacaron de los programas educativos norteamericanos. Y a esto la famosa entrevista que le hacía un periodista a Billy Graham en el año 2001 cuando cayeron las Torres Gemelas. Billy Graham, el más grande evangelista del siglo XX, un hombre que se llevó a millones de almas a los pies de Cristo, un norteamericano, un gringo, estadounidense. Le pregunta a un reportero, una pregunta de estas capciosas para ver por dónde lo hacía caer y para querer dejar en descrédito nuestra fe. ¿Dónde estaba Dios cuando cayeron las dos torres gemelas de Nueva York? ¿Dónde estaba Dios? Un reproche, ¿no? Contra Dios. ¿Por qué Dios permite que estas cosas pasen? Y el evangelista, muy agudo, porque Dios da inteligencia y sabiduría al que la busca, porque eso es lo que vimos en el libro de Proverbios, que si la buscamos la encontramos, y dice que la busquemos más que a la plata y al oro, porque es más importante que la plata y el oro. Pues de hecho la plata y el oro son consecuencias de que usted sea alguien inteligente y sabio. Si usted no es inteligente y sabio, nunca va a amasar fortunas en la vida. ¿Y sabe qué le respondió Billy Graham? Le dijo, Dios está justamente donde ustedes lo pusieron. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo así? Ustedes lo sacaron de los programas escolares de niños, lo sacaron del kindergarten, lo sacaron de las universidades, lo sacaron de todas las instituciones donde era obligado a estudiar la Biblia. ¿Dónde creen que está Dios? Justamente donde ustedes lo pusieron, fuera de este país, porque lo sacaron. No se quejen de las cosas que les pasan, porque lo que les está pasando y lo que me está pasando son consecuencias de las malas decisiones que tomamos y de echar a Dios a un lado. Cuando echamos al Creador a un lado y creemos que la vida solamente consiste en mis intereses personales y en lo que yo quiero alcanzar y Dios no existe en mi fórmula, no se queje después de las cosas que le ocurran. Porque Él es paciente, a lo mejor no es ahorita que va a haber las consecuencias, pero llegará el tiempo, llegará el momento en que tenga que pasar las cosas que usted no quisiera pasar nunca en la vida. Porque a Dios no se le escapa nada y Él es un ser justo y santo, recto. Y Él exige rectitud y justicia de sus hijos, de toda su creación. Él lo exige. Y eso fue lo que respondió él. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de esto a nivel espiritual? Hubo un despertar a la verdad bíblica. Cuando la Reforma Protestante se abrió al mundo y comenzaron todos estos movimientos a adueñarse de media Europa, lo que se produjo fue un despertar espiritual. La gente salió de la Edad Oscura, que fueron esos 1000 años, desde el siglo IV hasta el 1400, hasta el siglo XV, que es lo que comprende el periodo de la Edad Media. Salió de la época del oscurantismo. ¿Y sabe qué comenzó a ocurrir? Cuando la gente comenzó a tener un despertar espiritual y comenzó a leer la Biblia, y comenzó a vivir la Biblia, y comenzó a practicar la Biblia y a ser gente con una moral bíblica. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Produjo un despertar en muchos aspectos. Produjo un despertar espiritual, pero este despertar espiritual desencadenó un segundo despertar y es el que se dio a nivel nacional, social y cultural. ¿Qué fue lo que pasó? George Faraday fue el creador del método científico moderno, cristiano evangélico, y basado en la Biblia, que decía que tenemos que observar la naturaleza. Acuérdense que el método científico consiste en un proceso de observación, observar la naturaleza, observar los fenómenos de la naturaleza, tomar datos de esos fenómenos y luego llegar a conclusiones. Faraday, un cristiano protestante evangélico, fue el creador de la ciencia moderna. Ahí tenemos una de las implicaciones, una de las consecuencias lógicas de que la Reforma Protestante haya recuperado la educación y haya entregado una visión de la educación al mundo. ¿Sabe también qué fue lo que pasó? Que la Europa del norte, que era la Europa que había estado negriada históricamente, porque era la Europa del sur con sus imperios la que tenía el crecimiento y el poder económico, luego que la Reforma Protestante se comenzó a dar y comenzó una revolución profunda y la gente comenzó a leer la Biblia, pasó justamente lo contrario. Y entonces tenemos que fue la Europa del norte la que se levantó como el estandarte de los pueblos más avanzados de Europa. Alemania, Inglaterra, Suiza, etc. Países Bajos.
Holanda, comenzaron a tener un crecimiento vertiginoso en todas las áreas, a nivel científico, técnico, a nivel artístico, a nivel político, a nivel social, en todos los extractos de la sociedad. Eso fue la parte norte de Europa. Coincidencialmente en América pasa exactamente lo mismo. Vamos a revisar rápidamente nuestra geografía y la sociología propia de cada parte de nuestra región del continente americano. ¿Por qué los gringos, como también lo hicieron en la Unión Soviética, en la Alemania nazis, cuando cayeron los muros de Berlín, antes de caer los muros de Berlín, acuérdense que Alemania fue picada en dos pedazos y pusieron un inmenso muro que separaba la Alemania oriental de la Alemania occidental? La Alemania de un lado, la oriental, era sociológicamente de izquierda, desde el punto de vista político, eran comunistas, mientras que la Alemania occidental era una Alemania de democracia y de capitalismo. Usted no veía a los del mundo capitalista saltándose para el mundo comunista, era al revés. A los del mundo comunista saltándose y poniendo en riesgo su vida para pasarse al lado capitalista que vivía 1.000.000 de veces mejor. Exactamente ha pasado en América. Los gringos son el único país que han tenido que construir un muro alrededor de su país para que todo el mundo no se les vaya por donde ellos están. ¿Sabe por qué? ¿Por qué las balsas van de Cuba a Miami y no de Miami a Cuba? Pregúntese eso. ¿Por qué las balsas van de Cuba a Miami y no de Miami a Cuba? ¿Por qué los sureños vamos al norte y los norteños no vienen al sur? Se los voy a decir. Quienes conquistaron este país, los conquistaron no, quienes lo invadieron y lo diezmaron, fueron los españoles que vinieron a buscar glorio y oro, oro y gloria. Esos fueron los que vinieron a buscar, y no vinieron a entregar caramelito a los indios, ni nada, como enseñan algunas historias, no. Pero cuando uno dice que ellos lo que vinieron fue a buscar oro y gloria, leyenda negra, o sea, leyenda negra, ¿no? La leyenda blanca es la que dice que los españoles vinieron fue a civilizar a un pueblo de incivilizados. Pero ¿qué pasó con Sudamérica, cuyo legado cultural es hispano, de España? ¿Qué pasó? Lo que España trajo para acá fue catolicismo romano. Esa fue la religión que trajo, porque España siempre fue un país católico romano y siempre lo ha sido. Fue uno de esos países que estaba en el movimiento contrarreformado. Las reformas son los evangélicos que quisieron hacer todo esto que hemos enseñado. Los contrarreformados eran los católicos que querían parar la misión de que lo que los evangélicos estaban haciendo siguiera avanzando. ¿Y qué fue lo que pasó? Para acá, ¿quiénes fueron los que llegaron a estas tierras? Colón, ¿verdad? Colón fue el que llegó a estas tierras. Los españoles fueron los que establecieron virreinatos y todo este tipo de cosas acá en toda la extensión suramericana. ¿Cómo viven los pueblos del sur? ¿Cuál ha sido la sociología y la política histórica del sur de nuestro continente? Permítanme utilizar una palabra, y les pido perdón de antemano por la palabra que voy a utilizar: asquerosa. Asquerosa. Aquí nunca han metido a un presidente preso por decir una mentira o por robar. Nunca, no existe. No existe en los cánones históricos de la política suramericana a un presidente que lo hayan metido preso por decir una mentira. ¿Sabe por qué? Porque la Iglesia Católica Romana distinguía entre tipos de pecados. Habían pecados veniales y pecados mortales. Los pecados mortales eran los que no te podías salvar si los cometías, como por ejemplo el adulterio. Pero un pecado venial, que le llamaban ellos, para que me entiendan, eran pecadillos, cositas chiquiticas, insignificantes a fin de cuentas, no le paren muchas pelotas a eso. Eran, por ejemplo, la mentira y el robo. Por eso que la cultura española lo que transfirió y lo que trajo a esta parte del mundo fue precisamente esa mentalidad. Por eso es que aquí los políticos son expertos en robar y en mentir, porque esa es la cultura hispánica que nosotros heredamos, católica romana. Porque esos son pecadillos, no le prestes mucha atención. Eso, con el pago de una indulgencia, tú vas a que el cura le pagas tanto, te bajas de la mula y quedas exonerado de tu mentirita blanca. Quedas exonerado del camión que le robaste al vecino la semana pasada. Hermano, esto es historia. No cree que yo estoy diciendo esto porque soy evangélico y tengo algo en contra. No, esto es histórico. Usted lea los libros de historia. Lea los libros de historia y se va a enterar.
Aquí nunca se ha metido preso un político por decir una mentira. Nunca. ¿Por qué? Porque son considerados pecadillos, cosas insignificantes que no tienen mayor problema. Pero ¿qué pasó en el norte? ¿Por qué crece la parte de América del Norte y los sureños, por el contrario, cada día estamos peores? ¿Por qué el imperio que se levanta en América fue Estados Unidos de Norteamérica y luego la segunda potencia de América, Canadá, que está al lado de Estados Unidos? Porque los que colonizaron allá, que no fueron en busca de gloria y de oro, sino de libertad religiosa y política, esa era la consigna del Mayflower cuando desembarca en las orillas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de Norteamérica. Su propósito no era ir en busca de oro y gloria, como los españoles aquí que vinieron a diezmar a nuestro pueblo, a comerse a nuestras indias y a hacer todos los desastres que hicieron. Es una cultura que nunca ha servido para nada, o que poco ha servido, la cultura española. ¿Qué fue lo que pasó en el norte? En el norte quienes desembarcaron fueron gente sociológicamente protestante, evangélica. Y miren las diferencias de cómo se levanta un país cuyo cimiento está levantado sobre la palabra de Dios y lo que en verdad dice la palabra de Dios, con esta parte del mundo que lo que vinieron fue a enseñarnos malos hábitos y a hacer todo tipo de desastres. Por eso Estados Unidos tuvo que levantar un muro. Y usted no ve que del norte, los del norte se quieren pasar ese muro para pasar al lado sur o al lado centroamericano. Nadie hace eso, ningún gringo hace eso. Eso lo hace toda Centroamérica y lo hace toda la parte sureña de nuestro continente. Porque la cultura de trabajo de la religión protestante reformada, que era una de las cosas en las que podemos ver una gran implicación, no es que tenían una concepción de que era una maldición. Usted sabe que el catolicismo romano tenía una concepción del trabajo donde el trabajo era visto como una maldición. Por eso es que usted veía que esa gente no trabajaba. Por eso que hay un dicho que dice, usted sabe que yo sigo un español que es un erudito bíblico, un teólogo y filósofo, César Vidal Manzanares, que yo lo he nombrado siempre mucho en mis conferencias, que él dice, los españoles, y yo soy español, porque él es español, dice, los españoles tienen un serio problema con las mentiras, pero no es menor el problema con el robo. Usted llega a veces a un club en España y ve que los ceniceros están clavados a las mesas porque hasta los ceniceros se los roban. En los hoteles se roban las toallas. ¿Le pinta eso algo común con la cultura hispánica nuestra? ¿Cuántos de ustedes que fueron a un hotel, los vagabundos hombres, se robaron una toalla alguna vez de un hoteliucho de eso a lo que fueron? Eso viene gracias a la cultura hispánica y de la contrarreforma católica, que fue lo que se nos enseñó. Los que desembarcaron en el norte, desembarcaron no con una visión del trabajo que era una maldición. Bueno, lo que este erudito decía, por ahí hay un dicho aquí en España que dice, que reza de la siguiente manera. Un tipo que está orando, diciéndole a Dios, Señor, no me des, pero ponme donde haya, para meter la mano. Y dice el mismo erudito, las madres y las abuelas españolas le dicen a sus hijos, mi hijo trate de ganar bastante plata trabajando lo menos posible. Esa es la filosofía de ellos. ¿En qué se parece eso a Sudamérica? En absolutamente todo. Somos un calco de esa cultura. Por eso es que tenemos todos los vicios que tenemos. ¿Por qué en Norteamérica no pasó eso? Porque quienes colonizaron allá fueron otro tipo de sociedad y tenían un sistema de pensamiento y religioso completamente distinto. ¿Y cuál fue la parte de nuestro continente que creció? ¿La parte sur o centro o la parte del norte? El norte es el que se levantó como el imperio, ¿verdad? ¿Por qué? Si usted ve las correspondencias que se pasaban los políticos de los momentos en que estaba recién nacida el país norteamericano, Estados Unidos, parecía que fueran pastores que se estuvieran escribiendo correspondencia, porque citaban la Biblia de una forma que parece que fueran pastores, Jefferson con el otro, Abraham Lincoln. Usted veía las correspondencias de esos hombres y eran puros versículos bíblicos. Fue una cultura que se sembró en Dios. Hoy, lógicamente, ya no queda ni el vestigio de eso. Y por eso les está pasando lo que les está pasando. Por eso se están hundiendo. Porque ya ellos abandonaron su cultura cristiana. Esa cultura que los levantó como un imperio gigantesco. La olvidaron, la dejaron al olvido. Ahora tienen los
LGBT metidos por todos lados, el movimiento woke, que el orgullo homosexual, que el orgullo yo no sé qué, un montón de asquerosidades que han manchado a esa nación y la han convertido en una de las naciones más perdidas que existen en la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque abandonaron los principios bíblicos. Y esas son las consecuencias. La conclusión de todo esto, hermanos, el Dios Santo y Todopoderoso desea volver a ver ese despertar en medio de su pueblo. La iglesia está dormida. La iglesia del siglo XX, del siglo XXI se durmió. Hoy hay iglesias, a veces usted se asoma a ir a una iglesia y lo que en vez de encontrarse una iglesia se consigue es una discoteca. Gente que tiene todo tipo de prácticas, liviandades morales y cuestiones. No, porque eso Dios no ve lo físico, Dios ve el corazón. Y con eso vaya usted a saber la cantidad de asquerosidades que pueden llegar a ser. Yo escribí un artículo hace un tiempo que decía, era una pregunta, el artículo tiene una pregunta, el título del artículo es una pregunta y dice, ¿en verdad Dios solo ve el corazón o ve algo más? Creo que la pregunta es bastante sugestiva. ¿Ve Dios solo el corazón o ve algo más? Porque entonces usted va a una iglesia y ve a las mujeres que no tienen ningún tipo de reparo con entrar con tremendo escote a la iglesia, con medios senos afuera. La palabra habla de que la mujer debe vestirse decorosamente, decentemente, porque son una princesa y le da mucho valor a la mujer. Pero vemos iglesias que no tienen problemas con eso. Pastores que andan casi desnudos también en el púlpito porque van al gimnasio, tienen aquellos cuerpos y lo que se están es exhibiendo, hermano. Lo que se están es exhibiendo. Vamos a estar claros. Y se ponen aquellos pantalones que tienen que metérselos con mantequilla, porque no les entra si no le echan mantequilla primero a las piernas. Tal cual una mujer y tal. Tal cual. Lo mismo. Entonces, Dios quiere ver un despertar nuevamente en nosotros. Y para que haya un despertar hay que hacer lo que los padres reformadores hicieron. Volver a la Biblia. Lo que está pasando hoy está pasando. Y las iglesias que hoy tenemos están haciendo lo que están haciendo porque el púlpito está divorciado de la Biblia. Cuando un pastor de estas iglesias se para a predicar, no predica Biblia, predica sobre sus experiencias personales, predica el sermón que le va a permitir sacarle toda la plata del bolsillo a la gente, porque ya lo que le gusta a esa gente es sacarle plata del bolsillo a la gente. Ese tipo de evangelio fraudulento, falso, que hay que denunciar con todas sus letras, lo que le gusta es sacarle la plata del bolsillo a la gente. Entonces te comienzan a crear todas especies de fórmulas mágicas. Hermano, declare que usted va a ser rico. Hermano, decrételo. Hermano, confiéselo. Confiéselo, decrételo. Sígalo decretándolo. Que bastante rico que se va a hacer si no trabaja y no vive una vida como tiene que vivirla. La cristiandad actual necesita con urgencia volver a las páginas de la Biblia. Y nuestra fe, sin duda alguna, debe ser cristocéntrica. La fe de muchas de estas iglesias es una fe antropocéntrica. ¿Qué significa eso? Que está centrada en el hombre y no en Cristo. Son los pastores los que quieren darse a ver, a que los miren, a que los escuchen, a que les llenen los bolsillos y toda esa fanfarria que hay en estos circos, porque así los llamo yo, son circos, auténticos circos que enseñan mentira y falsedad. Fíjese la cantidad de personas que hay acá. El evangelio bíblico no es popular, porque dice cosas que a la gente les incomoda. Y cuando usted enseña cosas que a la gente le incomoda, a la gente no le gusta ir a esos lugares. A la gente le gusta ir a los lugares donde le digan lo que quiere escuchar, donde le pasen la manito por sus pasiones y sus tendencias pecaminosas. Tranquilo, mijo, matate allá, dale, tranquilo, la vida sigue, arrepentite, hace 2 Padres Nuestros y dale, y seguí para adelante, no hay problema. No, eso no se trata así. Por eso el evangelio bíblico no es popular, nunca se van a llenar las iglesias. Y usted puede ir a las iglesias donde predican pastores Biblia de verdad y van a ver que siempre son 4 pelagatos. Pero si va a una iglesia donde hay muchas luces de discotecas, donde hay shows, donde presentan payasos a dar vueltas y piruetas en las cuestiones y hay danzarinas y todo este tipo de cosas, se llenan, hermano, no hay donde meterle a la gente. No hay donde meter a la gente. ¿Por qué? Porque la gente va por el show, por el circo, porque creen que la iglesia es un lugar de entretenimiento. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, la iglesia es un lugar número 1 de adoración y número 1 es un lugar para capacitar a las personas. Eso es la iglesia. Y si no hacemos esa labor, en vano entonces estamos trabajando
y no hemos hecho nada por nuestras vidas. Damos gloria al Señor.